La extinción de los Pendragon. El silencio se cernía sobre las ruinas de Pendragon, un silencio tan profundo que resonaba en los huesos. Las torres, otrora imponentes, se desmoronaban, devoradas por la implacable garra del tiempo y la maleza. El viento susurraba entre los escombros, un lamento fúnebre por una civilización perdida. No quedaban rastros de los grandes guerreros, los sabios alquimistas ni de los nobles artesanos que un día habitaron este lugar. Solo piedras, polvo y el eco de una gloria desvanecida. La leyenda hablaba de una profecía, de una maldición que sellaría el destino de los Pendragon. Se decía que su poder, inmenso y temido, atraería la ira de los dioses, una ira que los consumiría hasta dejarlos en el olvido. Algunos susurraban que fue una guerra fratricida, una lucha por el poder que desgarró el reino desde sus cimientos. Otros, que una plaga, terrible e implacable, barrió con la población, dejando tras de sí un reino desolado. La verdad, sin embargo, permanecía oculta tras el velo del tiempo. Las crónicas, incompletas y fragmentadas, ofrecían solo vislumbres de una historia grandiosa y trágica. Los pocos vestigios que quedaban, dispersos y deteriorados, se negaban a revelar sus secretos. Solo las piedras, silenciosas testigos, guardaban el recuerdo de una civilización que se desvaneció como un susurro en el viento. Generaciones han pasado, y el misterio de la extinción de los Pendragon continúa. Los arqueólogos buscan respuestas en las ruinas, pero el tiempo ha borrado gran parte de la historia. Quizá algún día la verdad salga a la luz, pero hasta entonces, el silencio de Pendragon seguirá resonando, un eco del pasado que perdura en el presente. El padre Brown no estaba para aventuras. Hacía poco que había caído enfermo por exceso de trabajo y, apenas convaleciente, su amigo Flambeau lo había embarcado en un pequeño yate de crucero junto a Sir Cecil Fanshawe, un joven hacendado de Cornualles y entusiasta del paisaje costero de su región. Pero Brown aún se sentía débil, no era un marinero muy feliz, y aunque nunca había sido hombre de refunfuños o desánimo, su espíritu apenas alcanzaba la paciencia y la amabilidad. Cuando los otros dos elogiaban el crepúsculo violeta o los despeñaderos volcánicos, él asentía. Cuando Flambeau señalaba una roca con forma de dragón, él la miraba y pensaba que se parecía a un dragón. Cuando Fanshawe, mucho más excitado, afirmaba que una roca se parecía a Merlín, él la miraba y lo confirmaba. Cuando Flambeau preguntó si una entrada rocosa en un meandro del río podía ser la entrada al país de las hadas, él contestó que sí. Escuchaba todas las cosas, fueran importantes o no. Brown escuchó y vio todas esas trivialidades, pero las percibió como un hombre cansado escucha el monótono ritmo del tren, o como un enfermo contempla el deslucido papel de la pared. Nadie puede calcular los cambios de ánimo durante una convalecencia, pero la depresión del padre Brown podía estar relacionada con su falta de familiaridad con el mar. Al penetrar en la boca del río, que se estrechaba como el cuello de una botella, y el agua comenzaba a calmarse, el aire a templarse y a oler a tierra, pareció despertar y prestar atención como un recién nacido. Habían llegado a esa fase inmediatamente posterior al crepúsculo, cuando la atmósfera y el agua adquieren cierto brillo, mientras que la tierra se torna oscura. Sin embargo, esa tarde en particular se produjo algo excepcional. Era una de esas atmósferas. Extrañas atmósferas se cernían, como si un cristal ahumado se interpusiera entre nosotros y la naturaleza, de modo que incluso los colores oscuros parecían más brillantes que los colores vivos en un día nublado. La tierra de la ribera y los charcos fangosos no mostraban su habitual color parduzco, sino un ocre ardiente. Los tallos oscuros, agitados por la brisa, no parecían, como es usual, de un azul tenue, sino masas de flores de un violeta intenso, plegadas por el viento. Esta mágica claridad e intensidad cromática se veía reforzada por la lenta reanimación de los sentidos de Brown y por cierto romanticismo, e incluso enigma, inherente a la forma del paisaje. El río era lo suficientemente ancho y profundo para un barco de placer tan pequeño como el suyo,
Los meandros y el panorama, sin embargo, sugerían que se acercaban a otra región. Los tallos rotos y entrelazados de las plantas parecían intentar tender puentes, como si el barco pasara de la fantasía de un valle a la de una cavidad, y de esta a la de un túnel. Más allá del aspecto de las cosas, había poco que pudiera alimentar la renacida imaginación de Brown. No vio seres humanos, excepto algunos gitanos que caminaban por la ribera, llevando gavillas y cestas de mimbre. Observó, sin embargo, una escena inusual en aquellos remotos lugares. Una dama de pelo negro, con la cabeza descubierta, remaba en su propia canoa. Si el padre Brown dio alguna importancia a estas personas, la olvidó por completo al girar el barco y presentársele ante sí un objeto singular. El agua parecía extenderse y dividirse, hendida por una isla con la oscura silueta de un pez, profusamente arbolada. A la velocidad de su desplazamiento, la isla parecía nadar hacia ellos como una nave con la proa muy elevada o, para ser más exactos, con una chimenea altísima. En la zona más próxima se alzaba un edificio de aspecto extraño, sin propósito aparente. No era especialmente elevado, pero sí demasiado alto para su anchura, una torre, en definitiva. Parecía construido de madera, aunque de un modo excéntrico y desigual. Muchas de las tablas eran de buena madera de roble, parte de ella recién cortada y toscamente labrada, otras, de pino blanco, y algunas, también de pino, estaban embreadas de negro. Estas tablas negras estaban colocadas de forma torcida, cruzándose en todos los ángulos posibles, lo que confería al edificio un aspecto. El padre Brown, aun envuelto en el misterio, poseía una inteligencia singular para analizar sus propios estados de confusión. Se encontró pensando que la extrañeza del edificio residía en una peculiar forma lograda con un material incongruente, como si alguien hubiera visto una chistera de hojalata o una levita de tela escocesa. Estaba seguro de haber visto en algún lugar maderas de diferentes tonos dispuestas de ese mismo modo, aunque nunca con esas proporciones arquitectónicas. Un instante después, un resplandor entre los oscuros árboles le reveló todo lo que quería saber, y el sacerdote rió. A través de un hueco en el follaje apareció, fugazmente, una de esas viejas casas de madera con tablas negras que aún pueden encontrarse en algunos lugares de Inglaterra. El padre Brown la vio el tiempo suficiente para comprobar que la casa de campo, aunque... La torre se alzaba imponente, un coloso de piedra contra el cielo plomizo. Su silueta, recortada contra la luz menguante, proyectaba una larga sombra que se extendía como una mano oscura sobre el terreno árido. Las ventanas, oscuras y profundas como pozos sin fondo, parecían ojos que observaban el mundo desde una distancia inmensa. El viento susurraba entre las grietas de la vieja piedra, un lamento silencioso que resonaba en el vacío. Sentí un escalofrío, no de frío, sino de una extraña sensación de inquietud, una premonición que se anidaba en lo más profundo de mi ser. La torre parecía guardar un secreto, un misterio antiguo y pesado que se aferraba a sus muros como una maleza tenaz. Me acerqué cautelosamente, atraído por una fuerza invisible, por la promesa de una verdad oculta tras la imponente fachada de piedra. El aire mismo parecía vibrar con una energía desconocida, una energía que emanaba de la torre, de su historia, de su silencio. ¿Qué demonios es eso?, preguntó Flambeau, que aún contemplaba la torre. La mirada de Fanshawe brillaba. ¡Eureka!, exclamó con tono triunfal. Ajá, seguro que no han visto antes un lugar como este. Por eso los he traído aquí, amigos. Ahora comprobarán si he exagerado con lo de los marinos de Cornualles. Este lugar pertenece al viejo Pendragon, a quien llamamos el almirante, aunque se retiró antes de alcanzar el rango. El espíritu de Raleigh y Hawkins es un recuerdo para la gente de Devon, pero para nosotros, Pendragon sigue vigente. Si la reina Isabel se levantara de la tumba y viniera por este río en una barca dorada, sería recibida por el almirante en una casa exactamente igual a las que ella estaba acostumbrada, en cada esquina y batiente, en cada pared y pilar.
y aún encontraría a un capitán inglés hablando con audacia sobre nuevas tierras por descubrir, como si hubiera cenado con Drake. Pero se encontraría con algo extraño en el jardín, dijo el padre Brown. Algo que no agradaría mucho a un ojo renacentista. La arquitectura isabelina es encantadora a su manera, pero resulta un tanto incongruente romper su armonía con una torre. Pero eso, respondió Fanshawe, es lo más romántico e isabelino del asunto. Fue construida por los Pendragon en la época de las guerras con España. Aunque ha sido reparada y reconstruida con posterioridad, siempre se ha respetado el modelo original. La historia cuenta que la esposa de Lord Pendragon la mandó construir en ese lugar y con esa altura para avistar desde allí el viraje de los veleros que entraban en la desembocadura del río. Deseaba ser la primera en divisar la nave de su esposo al regresar de las Antillas. ¿Cuál fue la otra razón?, preguntó el padre Brown, por la que fue reconstruida. La respuesta, naturalmente, era compleja. No se trataba simplemente de una cuestión de estética, ni de un capricho del rico propietario. Había algo más, algo oscuro y turbio que se ocultaba tras la fachada restaurada. Algo que solo un observador tan perspicaz como el padre Brown podía intuir. La reconstrucción, en sí misma, era una especie de engaño, una máscara que ocultaba una verdad mucho más inquietante. Una verdad que, sospechaba el sacerdote, estaba relacionada con el pasado, con secretos enterrados bajo los cimientos mismos de la casa. Oh, también hay una historia extraña sobre eso, dijo con placer el joven hacendado. Se encuentra en una tierra de historias extrañas. El rey Arturo estuvo aquí, y antes que él, Merlín y las hadas. Según la historia, Peter Pendragon, quien, me temo, aunaba los vicios de los piratas y las virtudes de los marineros, traía a casa a 3 caballeros españoles en honorable cautiverio, para presentarlos ante la corte isabelina. Pero era un hombre de temperamento ardiente y osado, así que, cuando se produjo una discusión con uno de ellos, lo sujetó por la garganta y lo arrojó, voluntaria o involuntariamente, por la borda. Un segundo español, hermano del primero, desenvainó inmediatamente la espada y se abalanzó sobre Pendragon. Después de un combate corto pero furioso, en el cual ambos recibieron 3 heridas en pocos minutos, Pendragon atravesó el cuerpo del otro con su espada, acabando con el segundo español. Cuando esto ocurrió, la nave acababa de entrar en la desembocadura del río y había poca. Allí está otra vez la joven en la canoa, dijo Flambeau con indiferencia. Para él, las mujeres bonitas anulaban los efectos de cualquier leyenda. Parecía inquietarle la extraña torre, tanto como a nosotros. La joven dama, de cabello oscuro, dejaba flotar la canoa lenta y silenciosamente frente a la isla. Sus ojos, fijos en la torre, reflejaban una intensa curiosidad. Su rostro, ovalado y de una palidez olivácea, parecía expresar una mezcla de expectación y misterio. No importan las jóvenes, dijo Fanshawe con impaciencia. El mundo está lleno de ellas, pero hay muy pocas cosas comparables a la torre de los Pendragon. Como pueden suponer fácilmente, muchas supersticiones y escándalos siguieron a la maldición española. No hay duda de que todo accidente ocurrido a la familia de Cornualles se relaciona con ella, alimentado por una credulidad propia del campo. Pero es completamente cierto que esa torre ha sido destruida 2 o 3 veces, y la familia no puede considerarse afortunada. Más de 2 parientes del almirante han perecido en naufragios, uno de ellos, al menos, según sé, prácticamente en el mismo lugar donde Sir Peter arrojó al español por la borda. ¡Qué lástima!, exclamó Flambeau. La luz crepuscular, esa dorada y melancólica despedida del sol, se desvanecía rápidamente tras el horizonte, arrastrando consigo el último vestigio de calor del día. La brisa marina, antes cálida y suave, ahora traía consigo un escalofrío que le erizaba la piel. Observó cómo la silueta del velero se hacía cada vez más pequeña en la inmensidad del mar, un punto negro que se perdía en la bruma creciente.
Un suspiro escapó de sus labios, un suspiro cargado de una tristeza inexplicable, una tristeza tan profunda como el océano que se extendía ante él. ¿Cuándo le contó su amigo el almirante la historia de su familia?, preguntó el padre Brown. La joven remaba en la canoa, sin mostrar ninguna intención de desviar su atención hacia el yate que Fanshawe ya había aproximado a la isla. Hace muchos años, contestó Fanshawe. Aunque no se embarca desde hace tiempo, aún lo anhela. Creo que hay un pacto familiar, o algo así. Bien, ahí está el desembarcadero. Vayamos a tierra y visitemos al viejo lobo de mar. Lo siguieron por la isla hasta llegar a la torre. El padre Brown, ya fuera por haber tocado tierra firme o por el interés que le despertaba la otra orilla del río, a la que había estado mirando fijamente durante unos segundos, pareció revivir. Entraron en una alameda de árboles delgados y grisáceos, como los que suelen verse en las entradas de parques y jardines públicos. En su extremo, las ramas de unos árboles oscuros se agitaban de un lado a otro, como plumas negras y moradas sobre lo que parecía una enorme carroza fúnebre. Al dejar atrás la alameda, la torre se veía aún más extraña. Este tipo de entradas suele estar escoltado por dos torres. Al faltarle su gemela, parecía desequilibrada. Sin embargo, por ese mismo motivo, la avenida presentaba la apariencia de la entrada a una propiedad señorial. Su forma sinuosa la hacía parecer, de algún modo, un parque más grande de lo que cabría esperar en una isla de semejantes dimensiones. El padre Brown, quizá por el cansancio. Flambeau, que como todos los franceses había sido soldado, se inclinó sobre ella. Con voz sorprendida, dijo: «Pero si es un sable. Creo que conozco ese tipo. Pesado y curvo, aunque más corto que el de caballería. Lo han usado en la artillería». Mientras decía esto, la hoja escapó de la hendidura con un ruido sordo, cortando las ramas del seto. Cayó al suelo, pero al instante se alzó, brillando unos centímetros sobre la maleza, para atravesar de nuevo el seto de un solo golpe. Tras un forcejeo, acompañado de maldiciones en la oscuridad, cayó finalmente al suelo. Un súbito impulso, una fuerza casi diabólica, proyectó una rama hacia el sendero, abriendo una gran brecha en el cercado. Fanshawe miró por la oscura abertura y lanzó una exclamación de asombro. La luz de la luna, filtrada a través de la densa arboleda, apenas iluminaba el espacio, pero era suficiente para revelar la magnitud de lo que se extendía ante él. Un abismo profundo, de paredes casi verticales, se abría en la tierra como una herida abierta. El aire mismo parecía vibrar con un eco silencioso, un susurro que hablaba de misterios antiguos y olvidados. Un escalofrío, más que de frío, de una profunda inquietud, le recorrió la espalda. Nunca había visto nada igual. La oscuridad, en lugar de repelerlo, lo atraía con una fuerza irresistible, un llamado a lo desconocido que resonaba en lo más profundo de su ser. «Mi querido almirante, ¿acaso suele usted abrir una nueva entrada cada vez que sale a pasear?». La voz, desde la penumbra, volvió a maldecir. Luego, rompió en una risa alegre. «No», dijo, «en realidad, he salido a cortar este seto. Está devastando al resto de las plantas, y aquí no hay nadie que pueda hacerlo. Pero aprovecharé para cortar algo más. Ahora estoy con ustedes para darles la bienvenida». Una vez más, alzó el pesado sable. Con dos tajos certeros, abrió un nuevo hueco, ampliando su diámetro. Cuando el agujero fue lo suficientemente grande, lo atravesó. Una rama gris aún pendía de la hoja del arma. Por un momento, se ajustó perfectamente a todas las fábulas de Fanshawe acerca de un viejo almirante bucanero, pero poco después, los detalles parecieron descomponerse en meros rasgos aislados. Llevaba un amplio sombrero para protegerse del sol, pero la parte delantera estaba doblada hacia arriba y los laterales hacia abajo, tapándole las orejas. Rodeaba su rostro en forma de media luna, como el sombrero de Nelson. Vestía una chaqueta azul oscura de corte muy común, sin nada especial excepto los botones, pero la combinación de estos con las líneas de sus pantalones le daba cierto aire marinero.
Era alto y desgarbado, caminaba con un contoneo que no era propio de un marino, pero que de algún modo lo sugería. En su mano sostenía un sable corto, parecido a un machete de la armada, aunque el doble de largo. Bajo el ala de su sombrero, su rostro aguileño parecía afanoso, probablemente no solo porque estaba afeitado, sino porque carecía de. Cuando Fanshawe terminó de presentar a sus dos amigos, retomó su relato burlón sobre la lucha con el seto y su, aparentemente, irreverente rabia. El almirante, al principio, restó importancia al incidente, considerándolo una mera tarea de jardinería, aunque aburrida. Sin embargo, la energía pronto retornó a su risa, y exclamó con una mezcla de impaciencia y buen humor: «Bien, quizá me ensañé con algo de rabia. Encontré cierto placer en destrozarlo. Así lo haría cualquiera si su único placer fuera navegar en busca de una isla de caníbales, pero tuviera que permanecer en esta aburrida y rústica isla. Recuerdo cómo me abrí paso a través de 1,5 millas de selva venenosa con un viejo machete, apenas afilado. Y luego recuerdo que debo permanecer aquí, cortando estas ramitas, porque un viejo loco garabateó en una Biblia familiar». De nuevo alzó el acero. Esta vez, de un solo tajo, la verde pared se abrió de arriba abajo. «Así me siento», dijo, riendo y arrojando la espada con fuerza varios metros. «Ahora vayamos a casa. Allí les daré algo de cenar». El semicírculo de césped frente a la casa albergaba 3 macizos de flores, uno de tulipanes rojos, otro de amarillos y un tercero de flores blancas, de un tono cerúleo desconocido para los visitantes, quienes las consideraron exóticas. Un jardinero corpulento y de aspecto hosco sostenía una manguera. Los reflejos del crepúsculo, que parecían adherirse a las esquinas de la casa, proyectaban brillos con los colores de flores lejanas, y junto a la casa, en un terreno yermo que daba al río, se alzaba un alto trípode sosteniendo un gran telescopio de bronce. Frente a la escalera de entrada, una pequeña mesa verde parecía recién desocupada, como si alguien hubiera tomado el té allí. La entrada estaba flanqueada por 2 troncos con agujeros que simulaban ojos, ídolos que recordaban a los de los mares del sur. Sobre la puerta, una tabla de roble mostraba inscripciones confusas, de aspecto bárbaro. Justo cuando iban a entrar en la casa, el pequeño clérigo se acercó a la mesa y, súbitamente, se subió a ella. Contempló, a través de sus lentes y con toda naturalidad, las inscripciones grabadas en la tabla. El almirante Pendragon lo miró sorprendido, aunque no particularmente molesto. Fanshawe, sin embargo, estaba tan divertido con lo que le parecía un pigmeo ante su pequeña cabaña que no pudo contener la risa. El padre Brown, en cambio, parecía ajeno tanto a la risa como al asombro. Observaba 3 símbolos grabados, oscuros y casi borrados, pero que aún parecían retener un significado para él. El primero semejaba el perfil de una torre, o quizá de otro edificio, coronado por algo similar a lazos ensortijados. El segundo era más nítido. Un galeón isabelino con olas decorativas, interrumpido a la mitad por una curiosa roca dentada. Podía tratarse de un desperfecto en la madera o, quizás, de una representación convencional del agua que lo penetraba. El tercer símbolo representaba la parte superior de una figura humana, que terminaba en una línea ondulada, como una ola. El rostro, sin rasgos definidos, parecía borrado, y los 2 brazos estaban alzados con rigidez. «Bien», murmuró el padre Brown, parpadeando. «Aquí está la leyenda del español con toda claridad. Aquí lo tenemos, levantando los brazos y maldiciendo al mar. Y aquí están las 2 maldiciones: el barco naufragado y el incendio de la torre de los Pendragon». Pendragon sacudió la cabeza con una expresión de venerable diversión. Una sonrisa, apenas perceptible, se dibujó en sus labios. El recuerdo, sin duda, le provocaba una extraña mezcla de melancolía y regocijo. Había vivido mucho, demasiado quizás, para que una simple anécdota le causara semejante reacción. Pero allí estaba, la imagen vívida en su mente,
tan real como si la estuviera viviendo de nuevo. Y en ese instante, el peso de los años pareció aligerarse, como si la carga de su memoria se hubiera transformado en una fuente inagotable de placer. ¿Y qué otras cosas podría ser?, dijo. ¿Acaso no sabe que esas figuras mitológicas, como la del león o la del ciervo, son comunes en la heráldica? Esa línea bien podría ser una de esas líneas dentadas que aparecen en las naves. Y aunque el tercer símbolo no parezca muy heráldico, lo sería más si supusiéramos que se trata de una torre coronada por un laurel, y no por fuego, como parece. Pero reconocerá que es muy extraño que confirme exactamente la vieja leyenda. Resulta inquietante, ¿no cree? Una coincidencia tan precisa, casi demasiado perfecta. Me pregunto si hay algo más detrás, algo que la simple casualidad no puede explicar. Quizá una conexión que aún no hemos descubierto, un hilo invisible que une el pasado con el presente. O tal vez, simplemente, una fascinante anomalía. El misterio persiste, y eso, en sí mismo, ya es bastante desconcertante. Ah, replicó el escéptico aventurero. Pero no saben cuánto de la vieja leyenda coincide con los acontecimientos reales y sus protagonistas. Al fin y al cabo, solo se trata de una vieja leyenda. Fan Shao, aficionado a estas cosas, podría contarles otras versiones, mucho más horribles. Algunos testimonios históricos relatan que mi infortunado antepasado partió al español en 2 mitades. Eso también encajaría con ese bonito símbolo. Otros testimonios olvidados hablan de una torre llena de serpientes, lo que explicaría esas extrañas ondulaciones en el grabado. Una tercera teoría supone que la línea dentada sobre el navío no es más que un rayo. Esto demuestra, si lo examinamos seriamente, hasta qué punto pueden llegar las infelices coincidencias. ¿Qué quiere decir?, preguntó Fan Shao. Sucede, replicó con frialdad su anfitrión, que no hubo rayos ni relámpagos en 2 de los 3 naufragios que conozco en mi familia. «Oh», exclamó el padre Brown, apartándose de la pequeña mesa. La exclamación, breve pero significativa, resonó en la silenciosa habitación. Observó con atención los objetos esparcidos sobre el tablero de madera pulida. Un juego de naipes incompleto, un reloj de bolsillo detenido a las 3, y una pluma estilográfica de ébano, yaciente como la pluma caída de un ave herida. El aire, denso y cargado de misterio, parecía contener la respiración de los ausentes. El padre Brown, con su habitual serenidad, comenzó a reconstruir la escena en su mente. Cada detalle, cada sombra, cada silencio aportaba su propia pieza al rompecabezas de la verdad. Otro silencio cayó, interrumpido solo por el rumor constante del río. Entonces, con tono dubitativo, casi decepcionado, Fan Shao dijo: ¿Entonces no cree que haya algo de cierto en los relatos acerca de la torre en llamas? La pregunta resonó en el silencio de la biblioteca, apenas interrumpido por el tic-tac monótono del reloj. El viejo bibliotecario, encorvado sobre un voluminoso tomo, levantó la mirada. Sus ojos, tras las gruesas gafas, parecían 2 pozos profundos y oscuros. Un silencio pesado se prolongó antes de que respondiera, con una voz tan baja que apenas se oía. Los relatos, joven, son como las sombras. A veces se alargan y distorsionan la realidad. Otras, apenas insinúan una verdad que permanece oculta. La torre es un enigma envuelto en misterio. He oído muchas historias, a lo largo de mis años, algunas terribles, otras fantasiosas. Pero ninguna me ha convencido plenamente. Pero el fuego, las llamas, el fuego, joven, es un elemento traicionero. Puede ser el resultado de un accidente, de una negligencia o de algo más. Pero las llamas no hablan, no cuentan historias. Son solo llamas. Y las historias necesitan una voz que las cuente, una mente que las interprete. Y, a veces, esa voz, esa mente, nos engaña. Entonces, ¿qué cree que sucedió realmente? El bibliotecario suspiró, un sonido profundo y cansado que parecía emanar del propio edificio. Se volvió hacia la ventana,
donde la luz del atardecer pintaba la biblioteca con tonos dorados y rojizos. Eso, joven, es lo que yo también me pregunto. Y quizá, nunca lo sepamos. Están los relatos, por supuesto, dijo el almirante encogiéndose de hombros. Y algunos de ellos, no lo niego, presentan una evidencia más convincente de lo que cabría esperar en tales casos. Alguien vio un relámpago cerca de aquí, mientras atravesaba el bosque. Alguien, mientras guardaba ovejas en las montañas, creyó ver la torre de los Pendragon en llamas. Aunque, en un lugar tan húmedo como esta detestable isla, lo último en lo que uno piensa es en un incendio. ¿Y aquel fuego de allá?, preguntó el padre Brown con una cortesía casi precipitada, señalando hacia el bosque en la ribera izquierda del río. Todos perdieron el equilibrio. Fansao, el más imaginativo, tardó un buen rato en recuperarlo. Observaban una columna de humo que ascendía silenciosamente hacia la luz crepuscular. Pero Pendragon soltó una nueva carcajada, sonora y resonante, que retumbó en la fría piedra de la cámara. Una carcajada que parecía burlarse de la gravedad de la situación, de la angustia que oprimía el pecho de sus oyentes. El eco se desvaneció lentamente, dejando tras de sí un silencio aún más denso, más opresivo. Un silencio que Pendragon, con una sonrisa enigmática en los labios, pareció disfrutar plenamente. «Son gitanos», exclamó, «acampan en las cercanías desde hace una semana. Caballeros, me imagino que querrán cenar». Se volvió con la intención de entrar en la casa. La puerta, de madera oscura y vetusta, parecía susurrar secretos al viento. Un escalofrío, más intenso que el frío de la noche, le recorrió la espalda. Dudó un instante, con la mano sobre el pomo frío y metálico. Luego, respiró hondo y la empujó. Pero la superstición de Fansao aún no se aplacaba. Así que, precipitadamente, dijo: «Almirante, ¿qué es ese siseo que se oye cerca de la isla?» «Parece fuego, un fuego infernal, diría yo, que titila entre las sombras de la costa. El aire mismo parece vibrar con el calor. ¿Deberíamos aproximarnos?» La nave se mece inquieta, respondiendo al mismo ritmo que el misterioso susurro que llega del mar. «¿Será una trampa? ¿O algo peor? Solo lo parece», dijo el almirante, riendo. «Es una canoa que pasa». Justo cuando habló, un hombre delgado, vestido de negro, apareció en la entrada. Su pelo era muy oscuro y su rostro, amarillo. Anunció que la cena estaba servida. El comedor, más propio de un capitán moderno que de uno isabelino, evocaba un camarote náutico. Ciertamente, 3 machetes antiguos adornaban la chimenea, junto a un mapa del siglo XVII donde dragones y navíos surcaban un mar proceloso. Sin embargo, estos objetos quedaban eclipsados por el colorido despliegue de aves sudamericanas, representadas con rigor científico, fantásticas caracolas del Pacífico y primitivos instrumentos que bien podrían haber servido a algún salvaje para matar o cocinar a sus enemigos. Pero el clímax cromático lo alcanzaban los 2 criados negros del almirante, además del mayordomo, ataviados con uniformes amarillos. La tendencia analítica del sacerdote le sugirió que el color y el corte de las estrechas chaquetillas de aquellos seres humanos evocaban la palabra iquot, canario y quot, conectándolos así, mediante un simple juego de palabras, con viajes por él. «Lamento que se tome esto a la ligera», dijo Fansao al anfitrión. «La verdad es que he traído a estos amigos con la intención de que lo ayuden, pues conocen bien estos asuntos». «¿Acaso no cree en la historia familiar?» «No creo en nada», respondió Pendragon con brusquedad, desviando la mirada hacia un pájaro tropical de plumaje rojo. «Soy un hombre de ciencia». Para sorpresa de Flambeau, su amigo el padre Brown, quien parecía haberse animado por completo, conversó sobre historia natural con su anfitrión, ofreciendo información inesperada. Esto continuó hasta que llegó el postre y se retiró el último sirviente. Entonces, sin alterar el tono de voz, dijo: «Por favor, almirante Pendragon, no me considere impertinente. No pregunto por curiosidad, sino para orientarme mejor y, por su propia conveniencia,
he entendido mal o no deseaba hablar de estas cosas delante de su mayordomo. El almirante levantó sus cejas, desprovistas de pelo, y exclamó: «¡Caramba! ¿Qué diablos es esto? Un mapa del tesoro, pero dibujado con excrementos de avestruz. Imposible, simplemente, imposible. He visto mapas trazados con sangre, con tinta de calamar, incluso con jugo de mora, pero... Esto es una aberración cartográfica. ¿De dónde lo sacaste, jovencito? Explícate, y que tu explicación sea tan clara como el agua de un manantial de montaña, o sufrirás las consecuencias. Recuerda, en mi barco no hay lugar para las bromas de mal gusto ni para los embustes. ¿Habla? Bueno, no sé a dónde quiere llegar, pero la verdad es que no soporto a ese hombre. No puedo, sin embargo, desembarazarme de un criado que lleva mucho tiempo en la familia, Fanshawe. Con sus cuentos de hadas. Diría que mi sangre se rebela contra hombres con ese cabello negro tan español». Flambeau golpeó la mesa con su pesado puño. «¡Basta!», exclamó. La voz le resonó en la pequeña habitación. El silencio que siguió fue denso, cargado de la tensión acumulada durante la larga noche. Sus ojos, oscuros y penetrantes, recorrieron uno a uno los rostros presentes, buscando alguna señal de disconformidad, alguna duda. Ninguna, solo la quietud expectante de quienes habían escuchado sus palabras, y la certeza, fría y afilada como un cuchillo, de que la decisión estaba tomada. La partida de ajedrez había llegado a su fin, y el jaque mate era inminente. Por Dios, así era el cabello de la joven. Un río de oro, salvaje y brillante, caía en cascada sobre sus hombros. No era un rubio pálido ni un castaño apagado, sino un dorado intenso, como el sol del mediodía sobre la arena. Cada hebra parecía vibrar con luz propia, reflejando destellos rojizos y ámbar. Una melena exuberante, llena de vida, que parecía desafiar la gravedad. Su textura, suave como la seda más fina, contrastaba con la fuerza indómita de su caída. Era una visión que hipnotizaba, que atrapaba la mirada y la retenía cautiva. Un cabello que contaba una historia. Una historia de sol, de libertad y de belleza incontenible. «Espero que todo acabe esta noche», continuó el almirante, «cuando mi sobrino regrese sano y salvo de su travesía. Parecen sorprendidos, no lo comprenderán, supongo, a menos que les cuente la historia. Verán, mi padre tuvo 2 hijos. Yo permanecí soltero, pero mi hermano mayor se casó y tuvo un hijo, quien se hizo marino, como todos nosotros, y heredará las propiedades. Mi padre era un hombre extraño. De algún modo, combinaba la superstición de Fanshawe con una gran porción de mi escepticismo. Ambas tendencias combatían constantemente en su interior. Después de mis primeros viajes, desarrolló una argumentación que demostraría definitivamente si la maldición era verdadera o falsa. Si todos los Pendragon navegábamos al mismo tiempo por el mundo, pensó que había demasiadas posibilidades de catástrofes naturales como para probar algo. Pero si salíamos al mar de modo consecutivo, en estricto orden de sucesión hereditaria, eso, según él, mostraría si algún destino perseguía a la familia. «¿Y su padre y su hermano?», dijo el sacerdote con cortesía. «Me temo que perecieron en el mar». «Sí», gruñó el almirante. «Y en 2 de esos accidentes brutales que nutren las mitologías de la humanidad, en 2 naufragios. Mi padre, al regresar del Atlántico y ya próximo a esta costa, se estrelló contra las rocas de Cornualles. El barco de mi hermano se hundió, nadie sabe dónde, cuando regresaba de Tasmania. Jamás encontraron su cuerpo. Le digo que se trató de un accidente completamente natural. Mucha gente murió con los Pendragon, y semejantes desastres se consideran normales entre los navegantes. No obstante, han encendido el fuego de la superstición, y la gente ve la torre en llamas por doquier. Por eso digo que el asunto se arreglará en cuanto Walter regrese. La joven con la que está prometido debe llegar hoy, pero como temía que cualquier retraso la asustara, le dije que no viniera hasta que yo se lo indicara.
pero es seguro que estará aquí esta noche, y entonces todo se disolverá como humo de tabaco. Romperemos esa vieja mentira como una botella de... Brown había derramado unas gotas de vino sobre el mantel. Bebió y, con rostro sosegado, dejó la copa. Pero su mano se sobresaltó. Se había percatado de un rostro que miraba hacia el interior desde el jardín, justo detrás del almirante. Era el rostro de una mujer morena, de pelo y ojos meridionales, joven, pero con la apariencia de una máscara trágica. Tras una pausa, el sacerdote volvió a hablar con suavidad. Su voz, apenas un susurro, se deslizó por el silencio de la capilla como una hoja seca arrastrada por el viento. Habló de la esperanza, de la redención, de la luz que siempre vence a la oscuridad, aunque a veces parezca que la noche se prolonga eternamente. Recordó la fragilidad de la vida, la importancia del perdón y la necesidad de encontrar la paz interior, incluso en medio del dolor más profundo. Sus palabras, sencillas pero profundas, resonaban en el espacio sagrado, ofreciendo un consuelo silencioso a los presentes. La luz de los cirios, temblorosa y cálida, proyectaba sombras danzantes sobre los muros de piedra, creando una atmósfera de recogimiento y misterio. El silencio que siguió a sus palabras fue más elocuente que cualquier discurso. Un silencio cargado de reflexión, de aceptación y, quizás, de una tenue esperanza renacida. «Almirante», dijo, «¿me haría un favor? ¿Nos permitiría pasar esta noche en la torre? Sabe que, en mi profesión, usted es un exorcista antes que cualquier otra cosa». Pendragon se levantó. Recorrió con paso rápido el espacio frente a la ventana. El rostro había desaparecido al instante. «Ya le digo que no hay nada de verdad en todo eso», exclamó con vehemencia. «Solo hay una cosa que sé con certeza en este asunto. Puede llamarme ateo. Lo soy». Se volvió entonces y miró fijamente al padre Brown con una expresión de temerosa concentración. El silencio se prolongó, pesado y expectante. «Este asunto es completamente natural», dijo el padre Brown, sonriendo. «No hay ninguna maldición. En ese caso», dijo él, «no se opondrá a que duerma en su encantadora casa de verano». «Esa idea es extremadamente ridícula», replicó el almirante, tamborileando con los dedos en el respaldo de la silla. El silencio que siguió fue denso, cargado de la tensión palpable que solo la presencia de hombres acostumbrados al peligro podía generar. Un silencio roto únicamente por el suave tic-tac del reloj de pared, un compás implacable que marcaba el ritmo de la incertidumbre. Finalmente, uno de los oficiales presentes, un hombre de rostro curtido por el sol y los años de servicio, carraspeó. La espera se había prolongado demasiado. La propuesta, por más descabellada que le pareciera al almirante, requería una respuesta. «Por favor, perdone», dijo Brown con su tono más compasivo, derramando de nuevo el vino. «Pero me parece que no está tan tranquilo respecto a esa torre en llamas como pretende estarlo». El almirante Pendragon volvió a sentarse con la misma brusquedad con la que se había levantado. Guardó silencio un instante. Cuando finalmente habló, lo hizo en voz baja. «Lo hará bajo su propia responsabilidad», dijo. «¿Pero no se volvería usted ateo para conservar la cordura en medio de todo este pandemonio?» Transcurridas unas 3 horas, Fansao, Flambeau y el sacerdote se adentraron en la oscuridad del jardín. Los otros dos comenzaron a comprender entonces que el padre Brown no tenía intención de descansar ni en la torre ni en la casa. «Creo que el césped necesita un corte», dijo con voz soñadora. «Si encuentro la herramienta adecuada, lo haré yo mismo». Lo siguieron riendo, con algunas protestas. Él respondió con solemnidad, impartiéndoles un pequeño y exasperante sermón. Uno siempre puede encontrar alguna ocupación útil para los demás. No encontraron ninguna azada, solo una vieja escoba de ramas. Con ella, empezó a barrer enérgicamente las hojas caídas. «Siempre hay algo que hacer», dijo con necia alegría. Como dijo George Herbert, «Quien barre el jardín de un almirante en Cornualles, hace algo por la ley». Y poco después, arrojando repentinamente la escoba, añadió:
Vamos a regar las flores, dijo la abuela, su voz suave como el susurro del viento entre las hojas de los geranios. El sol de la tarde, ya declinante, proyectaba largas sombras sobre el jardín. Tomé la regadera, de metal desgastado por el tiempo, y la llené con agua fresca del pozo. El agua fría, apenas rozando mis dedos, me recordó el frescor de las mañanas de primavera. Seguí a mi abuela entre las hileras de flores, cuyos colores vibrantes contrastaban con el verde intenso del césped. Regamos con cuidado cada planta, sus pétalos sedientos absorbiendo el agua con avidez. El aroma de las rosas, jazmines y claveles se mezclaba con el olor húmedo de la tierra, creando una fragancia embriagadora. Al terminar, el jardín parecía respirar, revitalizado por el riego vespertino. La abuela sonrió, satisfecha, y me tomó de la mano. El silencio, roto solo por el canto de los grillos, nos envolvió mientras caminábamos de regreso a la casa. Con la misma confusión de emociones, observaron desde una distancia prudente cómo desenrollaba la manguera. Un aire de nostálgica discriminación acompañó sus palabras. Los tulipanes rojos, antes que los amarillos, me parece. Se ven un poco secos, ¿no? Giró la boca de la manguera. El agua salió disparada, como un sólido y largo cable de acero. Tenga cuidado, Sansón, exclamó Flambo. Acaba de cortarle la cabeza a ese tulipán. El padre Brown, arrepentido, contempló la planta decapitada. En vez de regar, me parece que estoy sembrando el pánico entre las plantas, admitió, rascándose la cabeza. Es una lástima no haber encontrado la azada. Tendrían que haberme visto con esa herramienta. Hablando de herramientas, Flambo, mi navaja multiusos de bolsillo, la que siempre llevo conmigo, me salvó la vida aquella vez. Recuerdo el sudor frío que me recorría la espalda, la oscuridad que me envolvía como una mortaja. El sonido del viento silbando entre los árboles era el único acompañamiento a mi creciente desesperación. Necesitaba salir de allí, y rápido. Flambo, mi fiel compañera, me ofreció la solución. Con su pequeña sierra, corté las gruesas cuerdas que me ataban. La precisión de su hoja, la firmeza de su mango, fueron mi salvación. Luego, con su destornillador, abrí la vieja caja de herramientas que había encontrado abandonada, y en su interior, hallé una linterna. La luz, débil pero suficiente, me guió a través de la maleza hasta encontrar el camino. Esa noche, Flambo no fue solo una herramienta, fue mi ángel guardián. ¿Lleva consigo el bastón estoque de siempre? Sí. Así está bien. Sir Cecil podría llevar la espada que el almirante arrojó cerca del seto. Qué gris se ve todo. Se eleva la niebla sobre el río, dijo Flambo, mirándola fijamente. El sol, aún tímido tras la bruma, pintaba franjas de oro pálido en la superficie del agua. Un silencio denso, roto solo por el susurro del viento entre los juncos, envolvía el paisaje. Ella no respondió, su mirada perdida en la danza etérea de la niebla. Flambo percibió una profunda tristeza en su silencio, una melancolía que resonaba con la quietud del amanecer. Casi en el mismo instante en que habló, la figura del peludo jardinero apareció sobre una loma de césped. Con un rastrillo en la mano, les gritó con voz terrible. «Deje esa manguera, déjela ya y váyase». El grito resonó en la tarde silenciosa, apenas interrumpido por el goteo insistente del agua sobre el pavimento. Él, sin embargo, permaneció inmóvil, aferrado al pesado tubo de metal como si se tratara de un salvavidas. Sus ojos, enrojecidos y llenos de una tristeza profunda, se clavaron en la figura imponente que se erguía ante él, amenazante. Un silencio tenso se apoderó del lugar, roto solo por el latido acelerado de su propio corazón. Finalmente, con un suspiro que parecía arrancarle el alma, soltó la manguera. El agua dejó de fluir, y en el silencio que siguió, solo quedó el eco de su derrota. «Oh, lo siento mucho», replicó el reverendo con voz débil. «Derramé un poco de vino durante la cena». Hizo un gesto de disculpa, ondeando la mano con la manguera todavía en ella.
Un buen chorro de agua fría le golpeó la cara. El impacto fue como el de una bala de cañón. Se tambaleó y cayó, con las botas en alto. ¡Qué horror!, exclamó el padre Brown, mirando a su alrededor con expresión de sorpresa. He golpeado a un hombre. Permaneció un momento con la cabeza inclinada, como si escuchara. Luego, emprendió un trote hacia la torre, con la manguera en la mano. La torre estaba próxima, pero su silueta se mostraba curiosamente borrosa. La niebla del río, dijo. Tiene un olor extraño. Un olor a tierra húmeda y a algo más, algo indefinido que le rozaba la memoria sin llegar a alcanzarla. Le recordaba algo lejano, a una infancia perdida entre riberas y sauces llorones, pero el recuerdo se escapaba como el humo de un cigarrillo en la brisa. Se quedó un instante inmóvil, respirando profundamente, intentando atrapar la esencia etérea que flotaba en el aire. El olor persistía, tenaz, como un eco fantasmal del pasado. «Por Dios que tiene razón», exclamó Fan Shao, pálido, «pero no querrá decir, ¿qué?» «Quiero decir», dijo el padre Brown, «que una de las predicciones científicas del almirante se cumplirá esta noche. La historia terminará en humo». Mientras hablaba, una luz de un rojo maravilloso se abrió como una gigantesca rosa. Un crujido la acompañó, un sonido parecido a la risa de un diablo. «Dios mío, ¿qué es eso?», exclamó Sir Cecil Fan Shao, la voz apenas un susurro entrecortado por el asombro. Sus ojos, normalmente brillantes y llenos de vida, estaban ahora desorbitados, fijos en algo más allá de la ventana. La tenue luz del crepúsculo apenas iluminaba la escena, pero la silueta era inconfundible. Una figura oscura, inmensa, se alzaba sobre el paisaje, desafiando la comprensión. El aire mismo parecía vibrar con una energía desconocida, una tensión palpable que le hacía estremecerse hasta los huesos. Sir Cecil tragó saliva con dificultad. El corazón le latía con fuerza contra las costillas. ¿Qué clase de monstruo era aquel? ¿De qué pesadilla había surgido? La pregunta resonaba en su mente, fría y aterradora, mientras la figura oscura permanecía inmóvil, observándolo desde la distancia. «El signo de la torre llameante», dijo el padre Brown, dirigiendo el chorro de agua de la manguera hacia el centro del parche rojizo. El agua fría siseó al impactar contra la tierra seca, disolviendo lentamente la mancha que parecía una herida sangrante en el césped. Observó con atención cómo el color se desvanecía, dejando tras de sí una superficie empapada y oscura. Una vez que el parche desapareció por completo, el padre Brown cerró la manguera. El silencio que siguió, roto solo por el goteo del agua, lo envolvió. Se quedó un instante contemplando el lugar, con la expresión impasible, antes de girar y marcharse. «Hemos tenido suerte de no habernos ido a dormir», dijo Fan Shao. «Supongo que el fuego se podría haber extendido a la casa. Recuerde», dijo el sacerdote con tranquilidad. «El seto, al cual se podría haber extendido, ha sido podado». Flambeau dirigió su mirada electrizada hacia su amigo. Fan Shao, sin embargo, se limitó a decir, con tono ausente: «Bien, de todos modos, no hubo víctimas». La tensión se disipó lentamente en el aire, dejando tras de sí un silencio cargado de alivio y, quizás, de una inquietante sensación de irrealidad. Habíamos estado tan cerca del desastre, tan cerca del abismo. Ahora, con el peligro aparentemente superado, la realidad volvía a imponerse, fría y contundente. El eco de las sirenas, que hacía apenas unos minutos resonaba con una intensidad aterradora, se desvanecía en la distancia, como un susurro que se pierde en el viento. La noche, oscura y silenciosa, parecía contener la respiración, expectante. Había un sabor metálico en el aire, un recuerdo persistente del miedo que nos había atenazado. Pero, por ahora, estábamos a salvo. «Es una torre extraña», observó el padre Brown. «Si mata a alguien, lo hace cuando la víctima está en otro sitio. Siempre se la encuentra en un lugar diferente al de la torre. Eso es lo que la hace tan desconcertante. Una especie de asesinato a distancia, ¿no le parece?»
como si la torre misma fuera un ente maligno, proyectando su maldad a través de la distancia. En ese instante, la monstruosa figura del jardinero se perfiló de nuevo contra el cielo, sobre la verde loma. Su barba flameaba mientras hacía señas a otros para que acudieran. Ahora, en lugar de un rastrillo, blandía un machete. Detrás de él aparecieron dos hombres negros, también con viejos machetes curvos, extraídos de algún escudo de adorno. Pero en el resplandor rojo, sus rostros y sus figuras, iluminadas por una luz amarillenta, parecían las de demonios portando instrumentos de tortura. Desde la penumbra del jardín, tras ellos, surgió una voz distante que transmitía consignas. Al oírla, el semblante del sacerdote cambió. Era terrible, pero permaneció tranquilo, sin apartar la mirada de la llama que, tras extenderse, se había contraído ligeramente al contacto con el agua. Mantuvo el dedo en la boca de la manguera para dirigir el chorro con precisión. Nada más le preocupaba, percibiendo solo, a través del ruido y el rabillo del ojo, los excitantes incidentes que comenzaban en el jardín de la isla. Dio dos breves instrucciones a sus amigos. Tumben a esos tipos como sea y átenlos. Hay cuerda allí abajo, junto a esa gavilla. Me quieren quitar mi preciada manguera. Y la segunda, tan pronto como puedan, llamen a la joven de la canoa. Está en la otra orilla, con los gitanos. Pregúntenle si puede conseguir algunos cubos y llenarlos de agua. Luego cerró la boca y continuó regando la flor roja con menos delicadeza que la empleada con su tulipán. No volvió la cabeza para mirar la extraña lucha que se desarrollaba entre amigos y enemigos del fuego. Un grito, cercano y desgarrador, lo obligó a girar. Flambo y Fansao, seguidos por varios gitanos, perseguían al hombre misterioso que se había aproximado a la casa. Desde el otro extremo del jardín, oyó el grito de horror y asombro del francés, seguido de un aullido sobrenatural e inhumano que resonó por todo el espacio. El alarido retumbó 3 veces en la isla, terrible como el grito de un demente, mezclándose con los gritos de los perseguidores. Sin embargo, la sensación era aún más inquietante. Parecía el juego macabro de unos niños en un jardín. Finalmente, arrinconada, la figura saltó al río y desapareció en la oscura corriente con un chasquido. «Me temo que ya no pueden hacer nada», dijo Brown con voz dolorida. «Se habrá estrellado contra las rocas, a donde ha enviado a tantos». Conocía bien la leyenda familiar y la usó a su favor. «Oh, no hable con parábolas», exclamó Flambo con impaciencia. «¿No puede decirlo con palabras sencillas?» «Sí», respondió Brown, con la mirada fija en la manguera. «2 ojos brillantes, y avanzamos. Si solo uno parpadea, nos hundimos». El fuego siseaba y crepitaba con fuerza, como un ser estrangulado que se reducía lentamente bajo el ímpetu del agua de los cubos y la manguera. El padre Brown, sin embargo, mantuvo la mirada fija en las llamas mientras continuaba hablando. «He pensado en pedirle a esta joven, en cuanto amanezca, que mire a través del telescopio hacia la desembocadura del río. Podrá ver algo que le interesará. El barco en el que el señor Walter Pendragon regresa a su hogar. Quizás incluso pueda distinguir la figura del hombre, ya a salvo en la orilla. Ha estado a punto de naufragar, y jamás podría haber eludido ese destino si la joven no hubiera sospechado del telegrama del viejo almirante y no hubiera venido a vigilarlo. Pero no hablemos del viejo almirante. No hablemos de nada. Baste decir que, si esta torre, con su madera resinosa bien ensamblada, hubiera ardido, el resplandor en el horizonte habría parecido la luz de un faro costero. Y así fue, dijo Flambo, como murieron mi padre y mi hermano. El tío demente, el de las leyendas familiares, se habría apropiado de todo. El padre Brown no respondió y apenas habló, limitándose a las más elementales cortesías, hasta que todos se encontraron a salvo en el camarote del yate, alrededor de una caja de cigarros. Vio que el fuego frustrado se había extinguido y, sin demora, rechazó posponer la partida. Oyó, sin embargo, al joven Pendragon, escoltado por una entusiasta multitud, llegar a la orilla del río y pudo
Si el interés por las curiosidades románticas lo hubiese impulsado, habría recibido las gracias del hombre del barco y de la joven de la canoa. Pero la fatiga lo había vencido de nuevo, y solo se movió cuando Flambeau le dijo repentinamente que un poco de ceniza encendida le había caído sobre los pantalones. «Eso no es ceniza de cigarro», dijo con cansancio. «Eso es hollín, del fuego. Pero no lo saben, porque están demasiado ocupados fumando sus cigarros». Esta fue la primera señal que me hizo sospechar del mapa. «¿Se refiere al mapa de Pendragon de las Islas del Pacífico?», preguntó Fanshawe. «Usted pensó que se trataba de un mapa de las Islas del Pacífico», respondió Brown. Puso una pluma junto a un fósil y un trocito de coral, y todos creyeron que era un espécimen. Puso la misma pluma junto a un lazo y una flor artificial, y todos creyeron que era un sombrero de señora. La puso, de nuevo, junto a un tintero, un libro y unas hojas, y todos juraron haber visto una pluma de escribir. Así, usted vio ese mapa entre pájaros tropicales y conchas, y pensó que se trataba de un mapa de las islas del Pacífico. En realidad, era el mapa de este río. «¿Pero cómo lo sabe?», preguntó Fanshawe. «Vi la roca que usted pensó que se parecía a un dragón y la otra que se parecía a Merlín. Y me quedé sin aliento. El sol poniente las bañaba en una luz dorada, acentuando las sombras que esculpían sus formas caprichosas. Parecían cobrar vida ante mis ojos. No eran solo piedras, eran guardianes de secretos milenarios, testigos mudos de un pasado remoto. Sentí una profunda conexión con ellas, una resonancia inexplicable en mi alma. Un escalofrío recorrió mi espalda, una mezcla de asombro y reverencia. «Parece que se ha fijado en muchas cosas desde que entramos», exclamó Flambeau. «Creíamos que estaba abstraído. Estaba mareado por el barco», dijo simplemente el padre Brown. «Me sentía fatal, pero sentirse así de mal no tiene nada que ver con dejar de ver las cosas». Dicho esto, cerró los ojos. Un silencio profundo se instaló en la habitación, roto solo por el leve tic-tac del reloj de pared. El aire, denso y cargado de una tensión palpable, parecía contener la respiración junto a él. Sus párpados, inmóviles, ocultaban un torbellino de emociones que luchaban por salir a la superficie. La oscuridad tras sus ojos era tan profunda como el misterio que lo rodeaba. «¿Cree usted que la mayoría de los hombres se habría fijado?», preguntó Flambeau. No obtuvo respuesta. El padre Brown se había quedado dormido. Fin de la historia. Si te gustó, dale like, suscríbete, y cuéntanos en los comentarios qué parte fue tu favorita. Nos vemos en la próxima aventura.